Bueno, como explicaba Hugo, mi exposición, ¿cierto?, guarda relación con el libro que él acaba de presentar y hace referencia, en realidad se convierte en un pretexto para poner en manifiesto una problemática que va a surgir con la arquitectura moderna, que tiene que ver el conflicto que se crea entre la tradición y la modernidad. Entonces trato de tomar la torre de la Casa de Isla Negra como un ícono, como un ejemplo donde se vea reflejadas las contradicciones, porque no fue un proceso fácil. La instalación de la modernidad en Chile no estuvo exento, ¿cierto?, de avances, de retrocesos y de conflictos, como vamos a ver en este caso. Quería preguntarles, ¿quiénes conocen la Casa de Isla Negra? Si pueden levantar la mano. Ya, poco. Venía preparada pensando en que no todos la iban a conocer, así que voy a hacer una pequeña introducción para aquellas personas que no la conocen. La casa de Pablo Neruda en Isla Negra se sitúa en el litoral central de Chile, en la región de Valparaíso, hacia la costa, que también es llamado el litoral de los poetas, porque otros poetas como Nicanor Parra y en su tiempo Vicente Huidobro tuvieron casas aquí en el litoral. Parece que es una condición de los poetas que les gusta mucho contemplar el mar para inspirarse en la literatura. Ahí tenemos, ¿cierto? Esta es la planta de cómo está la casa en la actualidad con su segundo piso. ¿Y por qué es una casa interesante? Bueno, tienen que saber que Neruda tuvo 5 casas en Chile y esta es la casa que se considera la casa total. Aquí estaría resumido el universo nerudiano, o podría decirse también que se considera la casa biográfica, puesto que es una casa que va a empezar, él compra el terreno con una casa existente que corresponde a esta área y va a empezar a ampliarse a lo largo de toda su vida, y de alguna manera cada ampliación va a ir dando cuenta de una época importante, de algún hecho significativo en la vida del poeta. Entonces podríamos decir cómo la arquitectura podría recoger biográficamente la vida de una persona, que es lo que sucede aquí en el caso de Neruda. Ahí tenemos las elevaciones y bueno, esta casa es bien criticada porque en términos de articulaciones volumétricas y plásticas es una casa bastante extraña, se ha calificado como kitsch, ¿cierto? Pero los valores están puestos en otra parte y de alguna manera esta compleja yuxtaposición y articulación de volúmenes viene a dar cuenta de de este mismo crecimiento sucesivo a lo largo del tiempo. La casa está en un montículo frente al mar, es una casa extendida y casi toda ella domina el mar, ¿cierto? Es un mar muy, muy salvaje, muy abrupto, con mucho oleaje, mucha espuma blanca, y esto correspondería a la primera ampliación de la casa. También cabe recalcar que existe una simbiosis entre el espacio arquitectónico y los objetos. Neruda, como todos saben, es un coleccionista de cosas, coleccionaba caracoles, mascarones, botellas, coleccionaba muchas cosas y una persona que viajó mucho, por lo tanto, a través de sus viajes recopilaba muchos de estos objetos a los cuales después les asignaba un espacio en su casa. Este es el estar principal y vendría a ser el espacio de los mascarones de proa, que para él eran verdaderos personajes y a cada uno les tenía un nombre. Después, en la torre que vamos a encontrar que sucede este espacio, estaría el dormitorio de él con su segunda esposa, Delia del Carril. Después tenemos el comedor, que también alberga algunas colecciones y algunos mascarones. El bar, ¿cierto? Que este bar, siempre dicen que la ley viene de la costumbre, y en este caso, ¿cierto?, la arquitectura se hace de la costumbre, puesto que en este espacio él se juntaba con sus amigos a beber en la tarde, a contemplar el atardecer, y después se instauró como un espacio de beber y después lo fue cerrando y se constituyó en el bar de la casa. Ahí lo tenemos, ¿cierto?, junto al otro poeta que habita en el litoral central, Nicanor Parra. Su tercera esposa, Matilde Urrutia, le exige no compartir el mismo dormitorio que él tenía con su segunda esposa, por lo tanto, algo muy propio de las mujeres, que a veces somos un poco celosas, por lo tanto le hace construir, ¿cierto?,
Otro dormitorio que queda frente al mar, la cama está en 45 grados y tiene 2 ventanales, y este es el matrimonio con Matilde. Vendría después el pasillo con las máscaras que ha recopilado tanto africanas, de Indonesia, en Asia, en algunas otras partes. Algunas alas, 2 alas de la casa que son las bibliotecas, y esta es una de las penúltimas habitaciones que estaría contigua a un espacio que él llamó covacha, que se llama la Sala del Caballo. Y es importante entender cómo él y su arquitectura existe solo para albergar un objeto. Este era un caballo que estaba en una ferretería de Temuco, que el poeta siempre había deseado, y el dueño de la ferretería no se lo quiso vender hasta que ocurrió un incendio, y todo el mundo gritaba: salven el caballo de Neruda, porque ya todo el pueblo sabía que Neruda quería ese caballo, hasta que al final se lo vende por esta persistencia, y él construye su casa, un espacio que llamaba la Sala del Caballo, junto con este espacio que vendría a ser el último de la casa, que es la covacha, donde vemos que la materialidad de la casa es de madera con tapas de árboles y techo de zinc, que él quiere un poco reconstituir los espacios y los recintos de su casa que él tenía en Temuco, sentir la lluvia, el aroma de la madera, y se dice que la plasmación o la materialización de este espacio cerraría este círculo que constituye el universo nerudiano materializado en esta casa, puesto que hay una rememoranza a su infancia. Eso es en grandes lineamientos. Con esto termino la presentación de la casa. Para empezar con lo que fue mi artículo propiamente tal, que no contaba con esta introducción y apuntaba específicamente a la torre de la casa de Pablo Neruda en Isla Negra, que es, no aparece, que sería la torre, ¿cierto? Que se ve ahí. Y como dije, esto estaba usado de pretexto para develar un aspecto de la instauración de la modernidad en Chile, que tenía que ver con la resistencia que tuvo por parte de ciertos ciudadanos a este proyecto un poco exógeno, con ideas traídas desde fuera, y que de alguna manera tuvo a través del tiempo, ¿cierto?, su adaptación a lo que es nuestro país, en nuestro país. Como habíamos visto, esta es la casa, ¿cierto? Y a lo que yo me voy a referir es a lo que está marcado en rojo, que es la ampliación que realiza el arquitecto español Germán Rodríguez Arias a solicitud de Neruda. Vamos a ver cómo se produce el encuentro entre estos dos personajes, porque más que un proyecto arquitectónico y lo interesante y el vínculo que se puede establecer con la arquitectura moderna, también es la historia de una relación humana, la historia de dos amigos, la historia entre un mandante y un arquitecto, ¿cierto?, con todas las vicisitudes que eso puede involucrar. Aquí vemos en negro una planta que correspondería a la vivienda original que adquiere Neruda. Cuando él compra este terreno, esa vivienda ya existía. Y esa sería la primera ampliación. Y bueno, no es tema de esta charla, pero después se va ampliando por etapas, ¿cierto?, hasta finalizar en la covacha, que dijimos que era ese espacio que remitía a su infancia. Antes, como marco general, me gustaría revisar algunos factores que van a posibilitar el surgimiento de la arquitectura moderna, ya que son muchos, pero tenemos que situarnos en el contexto histórico, cultural y arquitectónico que había en la época. Primero, ¿cierto?, la arquitectura académica y sus maestros fueron fundamentales. Ahí tenemos los dos primeros arquitectos, ¿cierto? Tiene que ver con aquellos que vinieron desde fuera, desde Europa específicamente, como Karl Brunner y Tibor Weiner. Los dos fueron profesores en la Universidad de Chile. Por ejemplo, Karl Brunner en el 31 hace el primer plan regulador para la Universidad de Concepción, ya que su rector, Enrique Molina, quería que fuera una universidad con aires de modernidad. Entonces le encarga a él que haga el primer plan regulador. Por su parte, Tibor Weiner junto con Ricardo Miller, ¿cierto?, en el 40 realizan el mercado de Concepción, y en el 41 la Intendencia de Chillán, que serían como sus intervenciones en la zona. Juan Martínez, Rodolfo Yarzún y Sergio Larraín
son arquitectos, los dos primeros de acá, ¿cierto?, que serían chilenos. Estos 3 últimos son chilenos, estos 2 estudiaron en la U de Chile y van a hacer clases en la U de Chile, y Sergio Larraín va a hacer clases en la Universidad Católica, y también fueron, bueno, él tiene la Escuela Militar, la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Rodolfo Yarzún fundó el Instituto de Estudios Urbanos de Chile, y Sergio Larraín, para que lo conozcan, las obras que tiene aquí en Concepción serían el edificio La Patria, que está ahí en Colo-Colo al llegar a Barros Arana, y la Municipalidad de Concepción con otros arquitectos. Entonces, bueno, ¿cuál era la importancia de ello? Que vienen estos arquitectos extranjeros por un lado, por otro lado van estos arquitectos chilenos a Europa, estudian, tienen contacto con la arquitectura moderna, y todos, al vincularse con universidades y hacer clases, actuarían como difusores de las ideas de la arquitectura moderna. Por otro lado, también tenemos que los terremotos, nosotros estamos en un país sísmico, y terremotos importantes tenemos el de 1906 en Valparaíso, el de 1928 en Talca, que generó la primera ordenanza de urbanismo y construcción. Después tenemos el terremoto del 39, ahí vemos nuestra catedral que teníamos en el 39, que quedó súper dañada y después se tuvo que dinamitar para reconstruirla, y afectó Chillán, produciendo daños tan importantes que prácticamente la ciudad se tuvo que reconstruir nuevamente. Ahí vemos al presidente Pedro Aguirre Cerda el día después del terremoto de Chillán, que crea, ¿cierto?, ¿cómo se llama esta reconstrucción? Corporación de Reconstrucción y Auxilio, que en el fondo tiene que ver con que cada vez que hay terremotos se genera una especie de hoja en blanco, que es útil para la arquitectura y el urbanismo para ser reescrita nuevamente, con nuevos proyectos urbanos, nuevas obras de arquitectura. Lo que nos sucede en Europa, donde hay una tradición y obras tan antiguas, casi desde la Edad Media, y para que se levante una nueva obra, ¿cierto?, tienen mayor dificultad. Entonces, de alguna manera los terremotos son terribles, no nos ha permitido conservar nuestro patrimonio, pero en términos de la arquitectura moderna posibilitó mucho que se instaurara la arquitectura moderna como en ningún otro lugar, sobre todo aquí en el área de Concepción. Otra cosa importante es la asociación gremial, el hecho de que los arquitectos, los colegas se puedan juntar, debatir, discutir ideas, sirvió para que se traspasaran estos conocimientos, sobre todo con aquellos arquitectos que habían ido a Europa. En 1907, ahí encontré una imagen de un llamado a reunión, de una invitación a reunión. Primero se llamaba la Sociedad Central de Arquitectos, y solo en 1942 se formó lo que hoy conocemos como el Colegio de Arquitectos, a partir de ahí, ¿cierto? Siempre se han hablado que los colegios profesionales después de la dictadura perdieron peso. El arquitecto Germán del Sol dice que el Colegio de Arquitectos para lo único que sirve es para organizar cenas y para vender los materiales de construcción y para hacerle publicidad, pero antes tenía mucho más peso la opinión, y los arquitectos opinaban sobre la ciudad y lo que podía pasar, e incluso tenían injerencia en las instituciones del gobierno, lo que quizás se ha perdido hoy día un poco. También las revistas de arquitectura cumplieron un rol fundamental, ya que fueron un ente difusor de las ideas de la arquitectura moderna, y no solo de eso, sino que publicaban nuevos materiales y tecnologías de construcción, nuevas metodologías de cálculo estructural, mostraban proyectos de arquitectura moderna hechos en otros lugares. Entonces también actuaron como ente difusor de la arquitectura moderna. Y aquí les voy a mostrar un arquitecto que está un poco olvidado por los estudiosos de la arquitectura moderna, que es José Jean Díaz Marchand, que es un arquitecto de la U de Chile. Este punto lo denominé el espíritu modernizador estatal, porque la arquitectura moderna, yo planteo en mi estudio que tiene un componente institucional y oficial. Si bien son ideas que vienen desde afuera, es el Estado también el que asume un rol de modernizar el país, y de alguna manera se pesca de estas ideas de la arquitectura moderna, modernizadora, higienizadora. Entonces se producen muchos concursos, se hacen muchos hospitales, escuelas,
gimnasio, y ahí tenemos, ¿cierto?, a José Jean Villas Marchand, que él solo ganaba estos concursos de muchos metros cuadrados. De hecho, el Instituto Nacional, que es el que está acá, tenía los metros cuadrados más grandes en toda la historia de Chile que se habían realizado en un concurso. Ahí está con el presidente Alessandri. Él hace un edificio nuevo, y en la otra fotografía lo vemos junto al alcalde de Talcahuano cuando llamó para hacer el Coliseo, lo que hoy día conocemos como la Tortuga. Bueno, aquí nos encontramos ya con Neruda, ¿cierto? Él nace en 1904 en Parral. A los 2 años de edad, por motivo de sus padres, se va a Temuco, puesto que su mamá fallece y su papá se contrae nupcias con otra mujer que era de allá. Y la consagración, bueno, él tempranamente se dedicó a la literatura. Desde muy joven se fue a los 16 años a estudiar pedagogía en francés a Santiago, carrera que no terminó porque se dedicó a la poesía. Y eso va a culminar, ¿cierto?, con la recepción del Premio Nobel y el Nacional de Arquitectura. Quise un poco tratar de imaginar en qué mundo vivía Neruda en Temuco. Busqué fotos de la época que se supone que él vivió allá y encontré un paisaje urbano bastante contradictorio, que estaba compuesto por una parte por la arquitectura neoclásica, periodo historicista que evocaba el neoclásico, el neogótico, también habrían unas obras eclécticas, y lo que permitió también reconstruir la ciudad con estos nuevos estilos tuvo que ver con un incendio que sucedió en 1908, que quemó muchas manzanas, las dejó así, y vemos cómo los desastres, ya sea terremotos o incendios, son propulsores de las nuevas construcciones. Eso se contradecía con una fuerte presencia indígena, ¿cierto? Aquí estarían situados los mapuches, estos territorios mapuches, y había una fuerte presencia indígena de esta gente que vivía más bien en lugares rurales. A los colonos alemanes también se le habían asignado territorios o parcelas que tenían un carácter rural, pero eso después se va a integrar a la ciudad de Temuco a través de lo que es la avenida Alemania, ¿cierto?, donde ellos mejoran sus condiciones de vida y se van a hacer grandes casas. Aquí vemos la estación de Temuco y vemos un lote que les ha asignado a la madrastra de Neruda, que él llamó cariñosamente mamadre porque fue una muy buena mamá, ¿cierto? Trinidad Cándia, como lo muestra el archivo, se le asigna este sector. Y eso me sirvió para imaginar el territorio nerudiano. Aquí lo vemos en su casa de Temuco, la que él vuelve ya una vez que es más adulto. Y el territorio de Neruda tenía que ver con la estación de trenes, ¿cierto? Su papá trabajaba para ferrocarriles del Estado, tiene que ver con el mercado, era una zona con mucha vida, mucho bullicio, muchos olores, con mucha vida, ¿ya? Y aquí vemos este edificio que está hasta el día de hoy, que era zona del barrio Estación y del barrio Mercado, que es el edificio Marzano. Bueno, avanzando un poco, tenemos que establecer cómo Neruda, después, como dije, se va a Santiago, ¿cierto?, hasta que finalmente en 1927 nombra un cargo consular que se va a suceder en varios cargos consulares, en Ceilán, Java, Buenos Aires, pero lo importante y lo que está subrayado con rojo tiene que ver aquellos momentos que a él lo van a vincular con España, puesto que la ampliación de su casa tiene que ver con conocer a un arquitecto que es español. Y él siempre ha hablado en sus memorias, incluso escribe un libro llamado España en el corazón. Él siempre manifestó tener un vínculo muy importante con España. El primer contacto es cuando él va a Rangún, y en estos viajes que duraban meses por barco, él conoce Madrid, ¿cierto?, y después ya con alguien importante de España va a ser cuando fue cónsul en Buenos Aires, va a conocer al poeta Federico García Lorca. Él va a conocer a este poeta y van a entablar una amistad entrañable que se va a ver reforzado cuando él vuelve a España el 34, siendo cónsul en Barcelona y en Madrid, y ahí se van a reencontrar. En el 39
Bueno, ustedes saben que en el 36 se desató la Guerra Civil Española, por lo tanto, para la seguridad de Neruda, el presidente estima que es necesario que vuelva y le encomienda la misión. ¿Cuál es la misión? Es ser cónsul de la inmigración española y aquellas personas que en la Guerra Civil Española no eran del bando que eran del bando republicano, se ven exiliadas, ¿cierto?, porque su seguridad peligraba en España por este dictador que se había instalado, que era Franco. Por lo tanto, Francia los acoge con muchos campos de refugiados y él los trae en este barco a Chile. Chile le da asilo a estos españoles y el arquitecto Germán Rodríguez Arias va a estar en un campo de concentración, ahí lo va a contactar Neruda, pero no llega en el Winnipeg, sino que llega en otro barco que es llamado el Mendoza, en realidad era un paquebot. En esa época el paquebot era un barco que traía correspondencia pública y además pasajeros. A eso se le llama el paquebot, y cuando ustedes lean los libros de Neruda siempre se refiere a aquel viaje y habla del paquebot, el paquebot. Bueno, aquí esta información entonces señala que él llegó a los 37 años, que era soltero, que era católico y va a llegar de procedencia de Marsella, ¿cierto? Viene de Francia, nacido en Barcelona, y va a llegar a Buenos Aires. Él llega el 20 de diciembre del 39 y para la Navidad, el 25, él ya va a estar en Chile. Se supone que desde Buenos Aires cruzaría la cordillera y va a llegar a Santiago de Chile. Y un poco, acuérdense que los aviones, no era la aviación comercial, no estaba tan difundida en aquella época, en los años 40. Por lo tanto, era común viajar en los paquebots y se ofrecían, ¿cierto?, habían empresas navieras de vapores que ofrecían viajes a América del Sur con rutas que demoraban muchos días. Él se demoró 19 días entre Dakar, Río de Janeiro, Santos, Brasil, Montevideo y Buenos Aires. Ese era más o menos el itinerario. Y yo me quise imaginar cómo habrían sido estos 19 días de Germán Rodríguez y busqué ahí una información y encontré la cabina de fumadores, no sé si él sería fumador o no, y la cabina donde dormía, y eso sería el comedor de los fumadores. Pero ustedes piensan lo que es dormir 17 días en eso, o sea, realmente era gente muy, muy aventurera. Por otro lado, cuando Germán Rodríguez Arias estaba en Barcelona, pertenecía al GATPAC, que era el grupo de arquitectos y técnicos españoles para la arquitectura contemporánea, que tenía 3 focos, ¿cierto? El foco norte, Bilbao y San Sebastián, el foco centro, que era Madrid, y el foco este, que era Barcelona. Ellos se hacían llamar GATPAC, con la C, porque era el grupo de los arquitectos catalanes. Y bueno, esta revista va a ser súper importante porque va a sintetizar el ideario moderno y va a servir de fundamento teórico para muchos de los arquitectos españoles. A lo que quiero llegar es un poco presentarles cuál es la vida que tenía Rodríguez Arias antes de venir exiliado a Chile. Y él era una persona intelectualmente súper activo, llegó a tener 20 obras en España y se codeaba con los maestros de la arquitectura moderna en Europa. O sea, era una persona muy participativa, muy gremial, ¿cierto? Muy de gremio. Y aquí en estas revistas encontramos 6 publicaciones firmadas por él. Se supone que hubo muchas más publicaciones, pero hay algunas anónimas que no aparecen firmadas por nadie y se le atribuyen a él. Una tiene que ver con apuntes para un estudio sobre hoteles, ¿cierto? Y que era un estudio funcional basado en el Existence Minimum, ¿cierto? Que ya Klein había presentado en el segundo CIAM en el 29, que tiene que ver con el mínimo espacio en el cual una persona podría vivir en condiciones más o menos con bienestar. Tiene este sanatorio en Manresa, que está en la provincia de Barcelona, que también está basado en estudios funcionales para la sanidad y la higiene, y tiene grandes edificios que están en Barcelona, como se les llama edificios de alquiler allá, ¿cierto? Que eran edificios para la habitación. Tiene una casa en Ibiza, que es una casa que tiene otro estilo, más bien vernacular, y después vamos a establecer por qué se llega a este estilo. Este era su estudio en Barcelona, y él
antes de venir a Chile, cuando era joven, casi estaba estudiando, tuvo un vínculo con la isla de Ibiza bien estrecho y vamos a encontrar numerosos artículos de la isla de Ibiza en las revistas AC. Ahí estarían los artículos, por leer uno, por ejemplo, la arquitectura popular mediterránea o Ibiza, la isla que necesita renovación arquitectónica. ¿Y qué pasaba con esto? A los arquitectos del GATPAC y a los arquitectos modernos españoles les dio por estudiar la arquitectura mediterránea porque encontraban que la arquitectura mediterránea involucraba conceptos del racionalismo, que estaban presentes en el racionalismo, y que ellos no habían sino de forma autodidacta, espontánea, con la sabiduría popular, no habían sino resuelto arquitectónicamente sus proyectos de manera funcional y racional. Por lo tanto, la arquitectura mediterránea estaba validada por los arquitectos modernos y por eso hay mucha similitud con que tiene que ver con prescindir del ornamento, utilizar volúmenes puros, ¿cierto? Y ellos le asignan ciertos atributos a la arquitectura mediterránea que estaban presentes en la arquitectura moderna, como por ejemplo el racionalismo, la estandarización, encontraban que era arquitectura hecha a escala humana, la ausencia de ornamentación y la yuxtaposición de volúmenes. Entonces, una vez que el arquitecto llega a Chile y Neruda ya había adquirido su vivienda, en el mismo tiempo de que el arquitecto llega, ¿cierto? Le había comprado a Eladio Sobrino, que era papá de una chica arquitecta. En esa época muy pocas mujeres estudiaban arquitectura, que es la señora Luz Sobrino, que después ella vivió en Concepción, y para la investigación, cuando esta empezó hace muchos años, yo tuve la ocasión de entrevistarla. Bueno, ella está fallecida ahora, pero ella me contaba que esta casa la había proyectado ella y ella era estudiante todavía de arquitectura y Neruda la compró. Y ahí encontramos algunas fotos de cómo era la vivienda original. Esta sería la vivienda original que compró Neruda. Después del 39, 4 años después, él le va a encargar la primera ampliación al arquitecto Germán Rodríguez Arias y le va a hacer un boceto. En ese boceto yo rescato 3 intenciones fundamentales. Una es la idea de tener un ventanal, ¿cierto?, frente al mar. Después, tener una torre que articulara el volumen existente, que era esta, con la nueva ampliación, y el deseo de tener una chimenea. Tienen que pensar que para una persona que no es arquitecto, hacer un dibujo es bien sintético, es como el dibujo que hacen los niños. Realmente expresa lo que quieren él, ¿cierto? Porque no se va como con las medidas, con la función, sino que sintetiza, tiene ese poder de abstracción y de sintetizar lo que realmente quiere. Por una parte, el imaginario de Neruda, yo le remito a su infancia en Temuco, que dije que presentaba una arquitectura contrastante. Por un lado estaba la llegada de los colonos alemanes y esta especie de arquitectura de la colonización que tiene que ver con estas casas de volúmenes puros, a 2 aguas, de madera, y por otro lado este espacio más urbano, más europeizado, ¿cierto?, donde estos mismos colonos después iban ascendiendo, se enriquecían, elevaban su posición social y traían muchas veces el modelo de los países donde ellos provenían respecto a las iglesias, las casas. A veces traían los planos y reconstruían sus casas tal cual eran los lugares que habían dejado. Busqué algunas postales antiguas, ¿cierto?, y escogí aquella y me di cuenta que siempre la torre está presente en el espacio urbano. Siempre el coronamiento superior, en esta vertical, el coronamiento de la torre. Lo vemos entonces presente en edificios, tanto en edificios públicos como la catedral, la intendencia, la escuela alemana, como en las viviendas. Esto un poco son las viviendas, ¿cierto? Estas son casas de Temuco, pertenecen a un libro que hizo una universidad allá donde hacen los planos y los croquis de las casas de Temuco, y siempre vemos la torre presente. Entonces, para mí, la petición de Neruda se relacionaría con eso, ¿cierto? La torre que él dibuja es muy similar en su proporción y en su coronamiento a las torres que existían en Temuco.
Y bueno, frente a esta propuesta, ¿cierto?, que él le pasa el dibujo a Rodríguez Arias le responde con este siguiente proyecto, donde respeta los espacios que él quería, le agrega un altillo con un segundo piso, le conserva la chimenea, conserva la torre. Esta era la vivienda original, que sería esto, que corresponde a eso negro. Y la respuesta de Rodríguez Arias es lo rojo, pero con la salvedad de que la torre que Neruda la había dibujado la presenta de manera truncada. Digo, ¿por qué Rodríguez Arias viene con la torre truncada? Y me encuentro que en la misma revista C, quizás pudo haber sido un referente, más de alguna vez elogió estas revistas y se encontró con que la torre moderna era una torre trunca, porque como prescinde de ornamento y de exceso formal, es una abstracción de este cilindro, ¿cierto? Esta, de hecho, es un artículo que aparece en la revista C y se llama La escuela como construcción funcional, y también vendría un componente vernacular de sus visitas a Ibiza, donde ya había sido estudiado como un elemento de la arquitectura rural en la isla de Ibiza. También apareció en la revista C, donde se hace referencia y se justifica que esta torre tendría un carácter defensivo, ¿cierto? Lo habrían hecho los mismos habitantes con un carácter defensivo para protegerse de las invasiones tanto a la casa como a los otros proyectos. Entonces vemos que el imaginario de Rodríguez Arias, ¿cierto?, se insertaría entre la torre vernacular ibicenca y la torre moderna, o bien ambas, porque es validado, digamos, el proceso vernacular por la arquitectura moderna porque les encuentran los mismos atributos. Entonces ahí se produciría como una fusión y una validación de lo vernacular con lo moderno. Aquí vemos a Rodríguez Arias para también entender cómo era el ambiente en el cual se desenvolvía antes de llegar a Chile. Este es un Congreso Internacional de Arquitectura Moderna que se hizo previo a un CIAM. Se supone que el CIAM del 33, que fue de Atenas a Marsella, iba a ser en Moscú, pero hubo un problema con los organizadores de Moscú y no se hizo. Pero sí se hizo el preámbulo para ver qué temas se iban a tratar, ¿cierto?, por el CIRPAC, que era el Comité Internacional para la Resolución de los Problemas de la Arquitectura Contemporánea. Y aquí en esta foto del medio vemos a Rodríguez Arias, ¿cierto?, compartiendo con otros arquitectos, cenas de camaradería, reuniones, asambleas, ¿cierto? Aquí vemos a Le Corbusier. Y bueno, los que asistieron a esta reunión y con quien Rodríguez Arias pudo haber estado fue Le Corbusier por Francia, Walter Gropius y Marcel Breuer por Alemania, Bart Easter por Holanda, Pollini por Italia y Siegfried Gideon por Suiza, García Mercadal por España, y todo el GATPAC, ¿cierto?, representado por sus alas norte, centro y este, asistieron a esa reunión. Después me encuentro, y aquí les voy a leer algunos párrafos, que no veo muy bien. Esta es una correspondencia cuando Neruda está construyendo esta ampliación, que Rodríguez Arias la está supervisando a los maestros, y Neruda, ¿cierto?, andaba de viaje en Antofagasta, porque se iba a presentar a senador, entonces andaba en esa campaña y le escribe algunos textos que a mí me causaron extrañeza. Por ejemplo, estaquitas que pusiste fueron comida por vacunos. Ofrézcote mi casa, Isla Negra veranés, poniendo nuevas estaquitas. Esa por una parte. Por otra parte, en esta carta, te lanzo las siguientes preguntas. ¿Por qué no has comprado los vidrios? Los muebles de la pequeña pieza de arriba que dejé encargado al maestro García, ¿se hicieron? ¿Cuánto se le queda debiendo a García? ¿Pasaste a buscar el baúl corsario a calle MacIver? ¿Solucionaste el gancho, la roldana para la ventana? Soluciona lo del flete como pueda ser más barato. Si solamente falta la cocina, su traslado puede hacerse en micro para mayor baratura. Toda esa correspondencia de alguna manera me entregó información de que la condición en la que él se inserta aquí en Chile es muy desmejorada con respecto a la situación que él vivía en España. De alguna manera preocupado de comprar vidrios, de subir la cocina arriba de una micro, después de haber estado con Le Corbusier y con otros arquitectos, me parece un poco, me impactó, realmente me impactó. O sea, yo creo que por un lado Neruda no dimensionaba quién era Rodríguez Arias en España
y yo creo que o si lo dimensionó, trató de tenderle una mano porque seguramente él no encontró trabajo en Chile. Yo sé que él hizo el Cine Central en Chillán y eran proyectos que le tenía que firmar otro arquitecto porque él no estaba validado para firmar los proyectos. Pero también sé que se le ofrecieron oportunidades en un Docomomo Osvaldo Cáceres, contó de que le habían ofrecido cuando él era alumno de la Universidad de Chile que fuera a hacer clase allá y él no había querido. Yo lo veo como que él estuvo en un periodo negro aquí en Chile, quizás con un poco de depresión, que no pudo reivindicar su posición arquitectónica como la tenía, no mostró interés por participar tampoco y aceptó encargos como este. Bueno, finalmente la casa se construye como Rodríguez Arias lo había propuesto, lo que a mí me parece hermoso, porque aparece como un respeto de Neruda hacia el profesional arquitecto que era Rodríguez Arias. No hay cosa peor que un arquitecto que le cambie lo que uno diseña, ¿cierto? Y Neruda fue astuto porque hace la torre sin el techo que él había deseado. Ahí lo vemos, ¿cierto? Bueno, también otra cosa en la que participó Rodríguez Arias en el diseño de muebles, esto se lo hizo Neruda para Isla Negra, que es un modelo similar que yo vi para Ibiza que él hizo, más adaptado como sillón, pero con piel de vaca, o sea, con materiales más rústicos, y se llama Sofá Isla Negra, que lo desarrolló Muebles Sur, porque él de alguna manera fundó Muebles Sur, que existe hasta hoy con Tarragó y Aguadé, ¿ya? Y desarrollaron ahí una línea de muebles y hasta hoy se llama, pero ya no está en la línea que venden. Aquí vemos entonces el dormitorio, cómo se materializa este estar y todo lo que él había solicitado, ahora aparece la torre con el techo cónico. ¿Qué pasó? Que Neruda tuvo mucho respeto por su amigo y hizo el techo como él lo había propuesto. Pero resulta que Rodríguez Arias decide volver a España el 57 y apenas se va, Neruda manda al maestro que le coloque el emblemática y vemos que aquí aparece tangencialmente una variable muy interesante en la arquitectura moderna que pocas veces se ha develado, que tiene que ver con la variable poética, fundada, ¿cierto?, y cimentada por el imaginario poético de Neruda por una parte y por el imaginario vernacular de Rodríguez Arias por otro lado, que se encuentran en esta lucha y que vienen a dar cuenta de la complejidad del proceso y que como una obra en una época de plena modernidad se desarrolla anclada, ¿cierto?, a los valores del pasado. Ahí tenemos ya no solo la torre, sino la casa, el dibujo que realiza Neruda, la perspectiva de Rodríguez Arias y cómo queda finalmente. Y vemos que en este caso la tradición fue más persistente que la innovación. Y vemos, ¿cierto?, cómo el consenso de la torre se da solo en el volumen en particular, pero la discrepancia va a estar en el remate del techo. Eso hacía mi presentación. Muy bien, muchas